Nacional. Santiago Seas nació en Quito, es periodista y comunicador político. Trabajó 12 años en diario El Comercio. Periodista político, ex corresponsal en Bogotá, secretario de comunicación del municipio de Quito entre 2015 y 2018. Además es director de gestión y desarrollo social de la empresa Está, metropolitana de Hábitat y Visionarios. Vivienda entre 2020 y 2021. También fue director nacional de comunicación del Consejo de la Judicatura y además es columnista y colaborador de la revista colombiana Alternativa. Santiago Seas ya nos acompaña a través de Zoom y le preguntamos cómo ve esta campaña que aún no empieza oficialmente, pero que ya se ha extendido de manera extraoficial en diferentes provincias y donde él también se está candidatizando. Buenos días, Santiago. Buenos días, Denise. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Visionarias. Creo que es un momento clave donde los candidatos, los postulantes, estamos difundiendo y socializando cuáles son las propuestas, los planes de campaña y de gobierno de cara a las elecciones del 20 de agosto, Denise. Sí, ¿y cuáles son? Nosotros, yo siempre pregunto cuando hablo con los candidatos a la Asamblea Nacional, sobre todo, porque son ellos los que toman el reto de ingresar a una institución que terminó con un desprestigio totalmente bajo el 9% de aceptación. Hay encuestas en donde colocan a la Asamblea con el 4% de aceptación de la ciudadanía. ¿Y cómo ingresar a una institución en donde una de las principales funciones, uno de los primeros trabajos que tiene que hacer el asambleísta que gane es recuperar esa confianza en la ciudadanía? Principalmente creo que hay que enfocarse en un trabajo técnico dentro de la Asamblea, evidentemente con la orientación de un plan de gobierno programático y técnico. Este del caso de quienes somos parte del equipo de trabajo de Otto Sonnenholzmer. Y me parece que lo fundamental es eso, trabajar de una manera técnica, de una forma transparente, buscando los acuerdos y los consensos a la luz del día, ir guiándonos por un plan de gobierno, un eje de campaña programático, que me parece que es la mejor forma de volver a legitimar a la Asamblea con proyectos de ley y propuestas legislativas claras, concretas. Y me parece que es hacia allá donde debemos de apuntar quienes estamos corriendo por tener un espacio en la Asamblea Nacional. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la mayoría de ex asambleístas está apostando por la reelección. Y ahí es donde estas nuevas caras ante la ciudadanía tienen un poco de desventaja debido a que la gente ya lo conoce y a pesar de que tuvieron ese mal trabajo, esa mala aceptación, la ciudadanía no tiene el tiempo suficiente para ir a conocer a todos los candidatos. Y muchas veces opta por los que ya conocieron, llegan a la papeleta sin saber y empiezan a votar. ¿Qué les diría usted a las personas que nos están viendo para que piensen bien su voto el próximo 20 de agosto? Yo creo que aquí, Denise, hay una característica fundamental dentro del grupo de candidatos de la Asamblea que ha presentado la Alianza Actuemos 823, que respalda la candidatura de Otto, y es básicamente que ninguno de nosotros hemos sido parte de la Asamblea que fue disuelta en el mayo pasado por el presidente de la República. Ninguno de nosotros, lo que quiere decir que somos un grupo de profesionales, de técnicos, que lo que buscamos es justamente legitimar la Asamblea dentro de un programa de gobierno y que nuestra mayor virtud es no haber sido parte de la Asamblea y que además somos un grupo de profesionales que si bien es joven, tiene experiencia en el sector público. Entonces me parece que es fundamental saber a qué llegamos, cuál es nuestro proyecto, cuáles son las propuestas y concretarlas de manera inmediata en este cortísimo plazo que existe, son entre 15 y 18 meses que tendrá tanto la futura Asamblea como el Gobierno Nacional. Y la experiencia en el sector público es lo importante porque si bien no son figuras conocidas ante la ciudadanía, fueron parte importante de instituciones como el Consejo de la Judicatura, como fue su caso, que fue parte del Departamento de Comunicación. Y ese es un tema que hay que profundizarlo y yo no sé si en la Asamblea también les puede ser un espacio para ir dando esas leyes y que la justicia sea más rápida, transparente y no beneficie a los delincuentes, como ha sucedido en los últimos días, en donde a través de los habeas corpus, de otros recursos, salen fallos a favor de los delincuentes. ¿Hay alguna propuesta en caso de llegar a la Asamblea Nacional en donde se pueda impulsar para ir fortaleciendo el sistema de justicia?
Mira, es muy claro el programa de gobierno que tenemos con Otto. Tiene tres ejes. El primero es el paz en las calles, que no es otra cosa sino retomar la seguridad. Y dentro de este plan hay una arista fundamental que es el sector de la justicia. Y ha sido claro, Otto, y es un postulado nuestro de campaña, que es indispensable que desde el Ejecutivo y desde todas las instituciones del Estado se brinde el respaldo a aquellos juzgadores y operadores de justicia que están encargados justamente del juzgamiento de delitos de corrupción y temas penales, que son los que han sido objetos de amedrentamiento, de intimidaciones por parte de estas bandas delincuenciales. Es clave en ese sentido, y lo he dicho Otto, brindar toda la protección y seguridad que requieren los señores juzgadores y operadores de justicia para que puedan cumplir. De hecho, en casos extremos se ha manifestado, y esa es nuestra propuesta, en casos de mayor vulnerabilidad y amenaza, incluso que puedan despachar las causas desde el exterior a manera diplomática, de forma telemática, y incluso dentro de las sedes y legaciones que tiene el Ecuador en los países amigos. Ese es un tema que se ha estado debatiendo en los últimos días, previo a las elecciones, el tema de seguridad, que es uno de los ejes, creería yo, de los 8 candidatos a la presidencia y también de los asambleístas, de los candidatos a la Asamblea Nacional, porque es un tema de que la ciudadanía lo palpa día a día, el tema de la inseguridad, el miedo a salir a las calles, los secuestros express que se vuelven ya diarios, se escucha ya no solo en Guayaquil, no solo en Manabí, sino ya también en la capital, en provincias amazónicas, en Cuenca, en Loja. ¿Y cuál es su plan desde la Asamblea para dar leyes en este corto plazo de 1 año y medio para ayudar al gobierno e ir recuperando la seguridad en el país? Me parece que hay dos temas fundamentales, Denise, que se pueden y se deben impulsar desde el legislativo. Por un lado, es indispensable que se genere una reforma encaminada hacia la especialización de los jueces que conocen todos los procesos relacionados a garantías jurisdiccionales. Eso es fundamental. Nosotros hemos sido testigos en los últimos meses de cómo acciones de protección, habeas corpus, llegan a conocimiento de cualquier juez de primera instancia, generándose varias decisiones o resoluciones judiciales que han escandalizado a la opinión pública. Entonces me parece que es clave generar e impulsar una reforma para tener una justicia especializada en materia de garantías jurisdiccionales, como le digo, donde el país tenga la absoluta certeza de quienes conocen este tipo de causas, estos procesos, son jueces especializados con un nivel de conocimiento probado, fruto de los procesos de selección que están debidamente especificados, normados y regulados, tanto en la Constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial. Me parece que ese proyecto es básico, es indispensable impulsarlo a la brevedad posible para impedir de algún modo todas estas sorpresas que nos hemos visto o que hemos sido testigos del país al ver habeas corpus, acciones de protección, que echan abajo, no solo en temas de corrupción y narcotráfico, sino que de todo nivel. Me parece que eso es clave y desde la Asamblea se puede cumplir un papel estratégico en esta materia. Y me parece que hay un segundo punto que es fundamental y es también hacer un acompañamiento desde la Asamblea, desde su potestad y capacidad fiscalizadora, que el acompañamiento a un proceso de evaluación que no se ha hecho con aquellos juzgadores de primer nivel y cortes provinciales. Sin duda, me parece que la gran o la inmensa mayoría de los señores y señoras jueces son de alta calidad. Hay buenos jueces en el sistema judicial, pero también hay ciertos juzgadores que dejan mucho que desear y es indispensable avanzar hacia una evaluación que no se la ha hecho, tanto en jueces de primer nivel como en aquellos magistrados que son parte de las cortes provinciales. Es indispensable y me parece que desde la Asamblea se debe hacer ese acompañamiento y ese seguimiento para que se lleven adelante estos procesos de evaluación que están normados en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Legislativa, pero que lamentablemente no se han llevado a cabo, entre otras razones, evidentemente, porque es indispensable que desde
el Ministerio de Finanzas haya un acompañamiento en la dotación de los recursos necesarios para realizar estos procesos de evaluación. Eh, y es necesario impulsarlos y me parece que desde la Asamblea se puede jugar un papel fundamental para avanzar hasta esta evaluación, para depurar el sistema judicial. Me parece que esa es una demanda de la ciudadanía cuando se observan las encuestas, los estudios de investigación que se realiza. Lamentablemente la función judicial está dentro de las instituciones con menor valoración por parte de la ciudadanía y es justamente por aquellos fallos, aquellas situaciones judiciales de las que somos testigos, pero que también existen en todo nivel. Y otra de las demandas de la ciudadanía, aparte del tema de seguridad, también es el tema de empleo, dinamizar la economía, generar ayuda para los emprendedores. Y ahí viene una propuesta interesante de Santiago Seas, que habla de amnistía tributaria para 1.25 millones de emprendedores y negocios populares. Esto sería de uno de los proyectos bandera de Santiago Seas en caso de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Nos puede comentar un poco más de qué se trata esta iniciativa? Esta es una iniciativa que no tiene un antecedente con las dimensiones que lo estamos planteando y es básicamente llegar hacia un incentivo, un tema tributario que vaya enfocado ya no solo a los grandes contribuyentes, como ha ocurrido, que me parece que es lo correcto en el sentido de darles ciertas facilidades en materia tributaria para que puedan reactivar el engranaje económico, pero también es el momento de volver la mirada hacia aquellos negocios populares y pequeños emprendimientos que tienen una característica fundamental en el sistema económico y que son básicamente que es el eslabón final de la cadena donde se termina todo el sistema de producción económica y que son los más golpeados, en este caso, por la crisis que nos dejó la cuarentena y la pandemia del COVID, y que lamentablemente no ha habido la reactivación económica que se requiere, porque las crisis económicas se pueden suscitar en horas, en días, en segundos, pero la reactivación tarda mucho tiempo y es necesario darles este alivio a los dueños de pequeños emprendimientos, pero sobre todo de negocios populares, que son aquellos que facturan hasta $20,000 al año, porque generando así un resultado clave, que es permitir que el dinero se quede en los hogares, se reactive la economía y además preservamos el empleo. Estamos hablando que dentro de los negocios populares existen alrededor de 1,2 millones en el país. Me estoy refiriendo a la costurera, a la tienda de barrio, al electricista, al zapatero, al carpintero, quienes necesitan este alivio. De hecho, en los recorridos que hemos realizado en sectores de la ciudad, existe este pedido de que exista un alivio, una ayuda para aquellos contribuyentes que tienen sobre sus hombros el peso de las obligaciones tributarias con el SRI. Me parece que este proyecto es clave. La viabilización, evidentemente, hay que trabajarlo con el Ejecutivo y seguirlo puliendo en la parte técnica para saber hasta qué monto debe llegar la amnistía, este beneficio tributario, pero con el objetivo de lograr que se concrete el segundo eje del plan de gobierno que tenemos con Otto, que es justamente que la plata se quede en los hogares, y qué mejor manera que sean estos pequeños negocios, los negocios populares y los de emprendimientos, quienes puedan beneficiarse y quienes tengan esta posibilidad de que estos recursos, en lugar de que vayan a cumplir en este caso con una obligación, se queden dentro de las familias para reactivar sus economías. Y cuando se llega a la Asamblea Nacional, estos proyectos son interesantes, son varias iniciativas que ya plantean otros candidatos a la Asamblea Nacional, pero cuando ya se llega, ya son posesionados, lo importante son los votos, y más aún en un periodo muy corto como de 1 año y medio. Para aprobar una ley toma más o menos unos 6, 8 meses entre primer y segundo debate en las comisiones, luego llega al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Alcanzará el tiempo para aprobar esta iniciativa y se conseguirán los votos para que llegue a estar en firme? En este caso me parece que lo que corresponde es el trámite de una ley económica urgente, que eso tiene un plazo de no más de 30 días. Hay que trabajarlo evidentemente con el Ejecutivo, está en un análisis técnico para seguir puliendo esta propuesta, y me parece que nadie en su sano sentido, independientemente de la bandera política a la que defiende, puede estar en contra de una medida
que está enfocada directamente a aquellos negocios y aquellos emprendimientos que pertenecen, digamos, a los sectores más vulnerables que tiene en este caso la sociedad. Estamos hablando de un proyecto de ley económico urgente en el caso que entre otros son el Hosner, pero también hay otras alternativas como Luisa González, Jan Topic, que están subiendo en las encuestas y ahí es donde entra un tema importante porque en los últimos años hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo han estado enfrentados y más allá de quién sea presidente y más allá de quién sea Asamblea Nacional, lo importante ahora es generar estos lazos, esos puentes de diálogo para que se puedan crear leyes, gobernar a favor de la ciudadanía, que es lo que a gritos está pidiendo. Efectivamente, me parece que independientemente de cualquier consideración o cálculo político, lo que el país demanda es una responsabilidad y madurez a la hora de ejercer las funciones. Y me parece que lo responsable es respaldar y apoyar toda aquella propuesta que venga y que esté orientada en beneficio de la mayoría de la población, de los ecuatorianos, pero también saber puntualizar y saber cuestionar y poner en consideración aquellos criterios sobre las propuestas en las que no estamos de acuerdo. Me parece que eso es lo principal, lo que tenemos que ponernos desde la camiseta de Ecuador y es lo que proponemos desde la Alianza Actuemos 823, que es trabajar por el país, dejar de estar viendo esas miradas ideológicas, de estar viendo hacia la izquierda o a la derecha, lo que necesitamos es ver hacia adelante, hacia el frente, no estar gobernando con el retrovisor en todo momento, ni dejándonos llevar por agendas personales, ni de odio, ni de revanchas. Lo que el país necesita es justamente ver hacia adelante, tener un proyecto concreto y respaldar todas aquellas iniciativas que merecen el respaldo. Y antes de finalizar, otro tema que llega en lo político es que varios candidatos a la Asamblea Nacional han dicho que si ganan podrían reactivar el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. ¿Lo considera usted como una prioridad en este momento en donde nos aqueja la inseguridad, el fenómeno del niño, la falta de empleo? Yo creo que, Denise, la siguiente asamblea, quienes lo integra, deben sentarse, deben conversar y armar una agenda mínima de trabajo, priorizando los temas fundamentales. Yo creo que hay que esperar que se instale la asamblea, de que se pueda generar esta hoja de ruta legislativa parlamentaria en materia tanto de generación de leyes como en fiscalización, y ahí ver cuáles son aquellos temas prioritarios y que el país realmente requiere y demanda para su tratamiento. Yo creo que adelantarnos o dejarnos llevar por agendas que son evidentemente políticas de ciertos grupos plenamente identificados, no creo que sea materia este momento de preocupación. Creo que hay temas fundamentales que están en el debate. En el caso de nosotros hay tres ejes, como le digo: paz en las calles, plata en los hogares y progreso para las familias. Me parece que eso es lo que demanda la ciudadanía y creo que es lo responsable que debemos plantear en el debate de inicio. Listo, Santiago, muchas gracias por esta entrevista en Vis a Vis con Yanely Nostroza a la ciudadanía. Que siga analizando su voto. La campaña oficial aún no ha iniciado, pero ya están estos espacios precisamente para que vayan conociendo a los candidatos y su propuesta. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes, Denise. Un buen día.